Vamos a hablar de Hiroshima y Nagasaki, dos episodios muy complejos de la parte final de la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte de la clase habíamos leído un párrafo de Nat Geo sobre la mención del hecho, pero lo que en ese libro grande de Nat Geo es un párrafo o un pedazo de un párrafo, para los soviéticos es algo más importante porque le dedican un documental que, si bien es corto, sí muestra un grado mayor de denuncia. Y esto es totalmente lógico porque los soviéticos quieren hacer quedar mal a los gringos y los gringos quieren hacer quedar mal a los soviéticos. Entonces miren que los gringos y los británicos profundizaban más en el pacto Ribbentrop-Molotov, el pacto entre nazis y soviéticos de no agresión. Y en esta segunda parte de la clase vamos a ver el énfasis que hacen los soviéticos sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que mataron a más de 100.000 personas, y por eso quiero que analicemos este documental que vamos a escuchar y a partir de allí sacaremos algunas reflexiones y algunas conclusiones. Así que vamos a poner atención. En 1945 se lanzaron dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En la actualidad existen diferentes opiniones en cuanto a las causas que llevaron a Estados Unidos a usar armas nucleares. No había ninguna justificación militar para el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón. En el ejército estadounidense era fácil saber que el siguiente objetivo sería la Unión Soviética. Para el plan de octubre de 1945 se habían escogido 20 objetivos en Rusia. En los 70 años que han transcurrido desde el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, un sinfín de libros y películas han presentado muchos argumentos a favor y en contra del lanzamiento de las bombas. Sin embargo, los documentos desclasificados hablan a favor de los argumentos de que el ataque no era una necesidad militar, sino que se pretendía intimidar a la Unión Soviética. Hay de una, se nota que es una mirada rusa. Es decir, que primero los ataques de Hiroshima y Nagasaki, o de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki, no eran necesarios. O sea, que para ganarle a Japón no era necesario porque Japón ya estaba vencido, que fue más un acto de terrorismo. Y segundo, que querían meterle miedo a la Unión Soviética, como queriendo decir, hicimos esto con Japón, lo podemos hacer con ustedes. Entonces miren lo diferente entre esta versión rusa y la versión gringa que veíamos ahorita en Nat Geo. O sea, es una versión totalmente distinta y eso es lo que hace interesante el espacio de pensar la historia. Escuchemos más ideas de este documental. La primera bomba atómica que se usó en una guerra fue lanzada sobre esta ciudad, Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Fallecieron más de 100.000 ciudadanos. Aquellos que se encontraban en el epicentro quedaron reducidos a polvo al instante, mientras que otros murieron de quemaduras y grandes dosis de radiación. Más de 50.000 supervivientes, los llamados Hibakusha, aún viven en la ciudad. Cada uno de ellos tiene su propia historia del día en el que fue lanzada la bomba. Yo me encaminaba a conocer a uno de ellos. ¿Qué casa es? Esta. ¿Sí? Me llamo Chiyoko Kuwabara. Perdonen que haya tan poco espacio. Este es mi marido. Él también es superviviente del ataque. Perdió a su madre y a 2 hermanas. Chiyoko Kuwabara era una estudiante de 13 años en aquel entonces.
Y yo estaba a punto de descubrir que recordar aquella tragedia le sigue siendo igual de difícil que hace 70 años. No hubo alerta de ataque, así que pensé que era un avión japonés. Entonces éramos niños. Simplemente nos quedábamos mirando el avión. Y de repente cayó la bomba. Había cadáveres por todos lados. Madres que buscaban a sus hijos. Escuchaba pequeños que clamaban «mamá, mamá» por todas partes. Pero aunque vieran los rostros de sus hijos no podían reconocerlos. Eran los niños quienes reconocían a sus madres. Vi a una madre que tomó una rama de árbol y la usó para quitar gusanos del cuerpo de su hijo. El niño gritaba «me duele», pero ella seguía porque sabía que en caso contrario los gusanos se convertirían en moscas. Se lo intentaba explicar al niño. Le decía, tengo que quitártelos. El niño murió. Estos recuerdos siguen vivos en mí. Por eso tengo la impresión de que la guerra nunca ha terminado. Yo estaba contento de que hubiera funcionado eso para empezar. ¿Sabe? Habíamos estado en una larga guerra, habíamos sido atacados por los japoneses. Los japoneses no eran una gente agradable en aquellos tiempos. La política del gobierno estadounidense de aquel entonces era la de vencer a la nación japonesa. Y yo quería hacer todo lo que estaba en mi mano para colaborar. Fue el presidente Harry S. Truman quien tomó la decisión de arrojar la bomba atómica. Llevaba poco menos de 4 meses en el cargo. Un avión estadounidense ha arrojado una bomba sobre Hiroshima y ha destruido todas sus instalaciones militares. La capacidad destructiva de esta bomba ha sido incrementada de una forma nueva y revolucionaria. Lo que se ha hecho constituye el mayor logro de la historia en el campo de la ciencia organizada. Peter, ¿Sí? al nieto del presidente que decidió arrojar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo crees que le afecta semejante herencia? Me tengo que poner en su lugar. Si tu abuelo arrojó la bomba que mató a cientos de miles de japoneses, debe ser difícil vivir con esa herencia. Eso te puede influir de muchas maneras. Estoy muy interesado en ver cómo las decisiones de su abuelo afectaron a su personalidad. Porque al fin y al cabo no fue él quien arrojó la bomba, pero está involucrado en ello por llevar ese apellido. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Me llamo Peter. Peter, disculpe. Sí, no se preocupe. Mi mujer, Molly. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por venir. Me imagino que estará muy solicitado antes de su discurso. Sí, Será en agosto, ¿verdad? así es. ¿En el buen sentido? La ocasión es la que es. Ya. En realidad no sé cómo se las arreglan las celebridades en estas situaciones. ¿Cómo se siente en cuanto a la relación con su abuelo? Estaba... ¿Le molesta que a veces lo asocien con él? No quiero decir que... No, si lo entiendo perfectamente. Cuando era muy joven, sí, a veces resultaba muy molesto porque en la adolescencia tratas de hacerte la idea de quién eres. Claro. Y para mucha gente resulta que eres una especie de anexo de otra persona. Tu abuelo era alguien maravilloso. Recuerdo bien a tu abuelo. Comprendo. Así son las cosas. A medida que me hago mayor, soy más consciente de que tengo un legado. Sí. Y uno hace lo que puede con él. Es una herencia de la que no se puede uno deshacer. Podría, Pero no va a hacerlo. elegí no hacerlo. Cuando tenía casi 40 años redescubrí en cierto modo a mi abuelo como ser humano. Al margen de lo que diga la historia. Muy interesante este documental porque muestra ese tema de la herencia, el legado. ¿Hasta qué punto uno tiene la culpa de lo que hizo su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo y su padre? Uno no tiene la culpa de ser hijo de alguien que haya sido un actor armado del conflicto,
o haber sido hijo de un presidente que fue genocida, que asesinó miles o millones de personas. Y por eso es interesante ver esa otra cara de la moneda. Lo que se digo yo es, uno no tiene la culpa de sus antepasados, pero uno sí debe ser consciente cuando es hijo o es nieto o lo que sea de alguien que fue capaz de acabar con miles de vidas de civiles, porque una cosa es alguien que está en una guerra y que mata o que da la orden de matar a otro que está armado. Muy diferente es cuando las víctimas son civiles. ¿Por qué en el caso colombiano la gente se escandaliza tanto con la masacre en Pasto de Simón Bolívar, que ya la hablamos, la Navidad Negra, la masacre a los Astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez, la masacre en las bananeras de Miguel Abadía Méndez, la violencia con V mayúscula de Laureano Gómez Castro, que la vimos con la película Cóndores no entierran todos los días, la masacre de la Marquetalia, que fue la que dio origen a las FARC, del gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia. Paloma Valencia no tiene la culpa de lo que hizo su abuelo, pero ella defiende un presidente muy parecido al abuelo, que es Álvaro Uribe Vélez, responsable de falsos positivos, y también la responsabilidad que tiene un conjunto de gobiernos que no fueron capaces de evitar el genocidio de la Unión Patriótica, que ese genocidio también se lo cargan al Estado por negligencia, más que por haberlo ordenado, como fracaso de los acuerdos de Casa Verde. Entonces, acá, pensando en la historia de Hiroshima y Nagasaki, es un ejercicio interesante entre víctimas y victimarios. Se escucha la voz de las víctimas, algo que no encontrábamos en el libro de Nat Geo. Y también se escucha la voz de un descendiente del victimario. ¿Y qué culpa tiene alguien civil en una guerra? Nada. O sea, el ciudadano gringo que lo obligan a ir a la guerra no tiene la culpa. Los civiles de Hiroshima y Nagasaki o de Tokio no tenían la culpa. Era el imperio que los gobernaba a ellos. Es como decir que tenemos la culpa de que Iván Duque o Uribe hayan sido presidentes. No, no votamos por ellos. Al menos los que no votamos por ellos tenemos la conciencia tranquila de que no tenemos la culpa de lo que hayan hecho mal. Pero en este caso es tanto el fanatismo que celebran la muerte de civiles y se sienten orgullosos de un legado que es un legado terrorista totalmente. Y esto fue de lo más doloroso de la guerra. Y esto fue lo que hizo que la estadística subiera al 66%. O sea que de 100 muertos, 66 sean civiles, es algo terrible, es algo macabro. Y yo sé que en la historia no es muy ortodoxo decir adjetivos, pero es que en este caso ya uno ni siquiera habla como historiador, uno habla como un ser humano que le duele que hayan muerto tantas personas inocentes y las secuelas que dejó eso, porque no solamente fueron los muertos, sino los lesionados que quedaron de por vida. Ahora sí, escuchemos la parte final de este documental. Cuando la victoria ya se sentía próxima, los aliados empezaron a prever cómo sería el mundo de posguerra en la conferencia de Potsdam del 18 de julio de 1945. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos habían sido francamente buenas durante el mandato de Roosevelt, pero Truman era una incógnita para Stalin. Esta conferencia marcó un punto de inflexión en las relaciones entre los aliados. Truman entonces le manifestó a Stalin en Potsdam que tenían una nueva arma. No especificó de qué se trataba y creía que Stalin no lo sabía. Y la respuesta de Stalin fue indiferente, algo así como: espero que su uso sea de utilidad contra el enemigo. Pero ahora sabemos por varias fuentes, incluidas fuentes de la antigua Unión Soviética, que gracias al espionaje, Stalin sabía muy bien de qué hablaba Truman. Stalin sabía que se trataba evidentemente de la bomba atómica. Estados Unidos no había avisado de ello antes a la Unión Soviética.
Se hicieron famosas las palabras de Truman sobre que si usaba la bomba atómica, dispondría de un garrote para mostrar a los rusos su fuerza y su poder. ¿Qué pone en la tarjeta? Es la tarjeta de visita de Sumiteru, que incluye una foto de las heridas que sufrió tras la explosión de la bomba de Nagasaki. Tenía 16 años. Me encontraba a 2 kilómetros de la zona cero. Estaba caminando y la explosión tuvo lugar a mi espalda. Tras la explosión estuve 3 años y 7 meses ingresado en el hospital. Durante los primeros 21 meses solo pude tumbarme sobre mi pecho. Sumiteru Taniguchi estaba repartiendo el correo cuando la segunda bomba de plutonio, la llamada Fat Man, cayó en Nagasaki. Al alcanzarlo, la explosión le quemó la piel de la espalda y el brazo izquierdo. Las imágenes de sus espantosas heridas se han convertido en icónicas, y Sumiteru es hoy un símbolo vivo de los sufrimientos causados por las bombas. Tenía la espalda completamente quemada hasta los huesos. Algunas partes de mi cuerpo quedaron insensibles. Las costillas se me clavaban en el corazón y en los pulmones. Todavía sigue siendo muy doloroso. En 1959 fundamos una organización de supervivientes de la explosión de la bomba atómica y comenzamos una campaña contra las armas nucleares. Después empecé a ofrecer conferencias sobre el asunto. Esta ciudad era el objetivo original de la segunda bomba. Fatman estaba destinada a Kokura, pero el cielo estaba demasiado nublado, un poco como hoy. Así que el bombardero B-29 cambió su rumbo y se dirigió a su segundo objetivo, Nagasaki. Tan solo 3 días después de Hiroshima, el 9 de agosto, la segunda bomba atómica explotó con una potencia de destrucción de 21 kilotones de TNT, matando a más de 70.000 habitantes de la ciudad. La campaña masiva de bombardeos llevada a cabo antes del lanzamiento de las bombas atómicas había dejado a Japón en ruinas. Estados Unidos ya tenía el país bloqueado y con escasez de combustible y comida. El estudio estratégico estadounidense de bombardeos que se hizo al final de la guerra concluía que los japoneses se habrían rendido incluso si la bomba no se hubiera usado, incluso si la invasión no hubiera avanzado más, que se habrían rendido antes del 1 de noviembre, que era la fecha fijada para el inicio de la Operación Olympic, la invasión de las islas niponas. Entonces, ¿por qué Estados Unidos lanzó las bombas? Eso es lo que los estudiosos están debatiendo. Yo creo que Truman confiaba en una estrategia dual. En primer lugar, lanzaron las bombas a la espera de que Japón se rindiera antes de que llegasen los rusos, de manera que estos no pudieran acceder a todas esas concesiones que les habíamos prometido. Esa es la primera parte, pero la segunda, igualmente o incluso más importante, es que los estadounidenses trataban de mandarle un mensaje a la Unión Soviética. Con cada país tratando de perfilar sus esferas de influencia después de la guerra, las relaciones entre Oriente y Occidente se deterioraron rápidamente. Los estadounidenses comprendieron que el poder nuclear equivaldría a poder político en el escenario mundial, y documentos de principios de 1945 sugieren que los aliados estaban comenzando a volverse el uno contra el otro. El plan de octubre de 1945 recogía en efecto 20 objetivos en Rusia, incluyendo Moscú y Leningrado entre ellos. En un principio, según entiendo después de haber hablado con algunos estrategas de guerra, el área considerada como zona cero iba a ser el propio Kremlin o una central eléctrica muy cercana a él. Y como las bombas eran cada vez mayores, el presunto epicentro del choque fue desplazado para destruir más objetivos con una sola arma. Esto es una copia del documento de la serie 250 del Comité Conjunto de Inteligencia. Establece que la Unión Soviética estaba debilitada y que era probable que llevara a cabo una política agresiva contra Estados Unidos. Por ello, tenía que establecerse un plan teniendo en cuenta estas condiciones. En consecuencia, incrementaba el número de ciudades soviéticas que se suponía que había que bombardear. Había 2 planes llamados Pincher y Dropshot. A medida que la confrontación política entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue creciendo en intensidad,
La lista de ciudades incluidas entre los objetivos de un bombardeo nuclear se fue haciendo mayor también. Punto 4. Una previsible futura guerra entre Estados Unidos y Rusia será el resultado de un error de cálculo de los líderes rusos sobre las capacidades y las intenciones de Estados Unidos. E incluso tienen un mapa de los diferentes centros industriales en Rusia que los estadounidenses planeaban establecer como objetivos. Sanae Ikeda es un superviviente de la bomba de Nagasaki de 82 años. Tanto él como su hija, Naoko, recorren escuelas hablando a los niños sobre la guerra. Sanae usa dibujos que le ayudan a compartir con la audiencia juvenil sus experiencias del día que cayó la bomba. El día que cayó la bomba, hacía buen tiempo, lo normal para la estación. Oímos que sonaba la alarma. En ese momento la vi caer del avión estadounidense. La bomba caía colgando de un paracaídas. La explosión me desgarró toda la piel de la mano y me empezó a sangrar. Mi madre salió disparada por la explosión a unos 15 metros. La encontré y escapamos juntos. Cuando llegamos a la carretera, vi a un hombre carbonizado que pasaba caminando. El hombre carbonizado nos dijo que en Nagasaki habían muerto todos. Fuimos corriendo para casa y en el camino nos encontramos a algunos amigos de la ciudad. La gente estaba gravemente herida y no tenía dónde ir. Así que fueron todos a remojarse a un pequeño arroyo cercano. Encontré un cuerpo en el arroyo e inmediatamente supe que era el de mi hermana. Estaba totalmente carbonizada. Tenía la cara completamente desfigurada. Encontré un trozo de tela de unos 10 centímetros de sus pantalones alrededor de su cintura. Todo lo demás se había quemado, pero la parte interior de la tela estaba bien y vi que tenía un dibujo de florecitas y por ese detalle pude saber que era mi hermana. Mi padre y yo nos pusimos a recoger madera. Luego tomamos el cuerpecito de mi hermana Suzuko y lo incineramos en unas tierras cerca de nuestra casa. Mis hermanos también murieron. Solo quedamos mis padres y yo. Hay dos asuntos que quiero que reflexionemos a partir de este pedazo del documental. Por un lado, el tema geopolítico, o sea, lo que implicaba que Roosevelt dejara de ser el presidente de Estados Unidos por su muerte y que Truman llevara 4 meses en el poder cuando se dan los atentados terroristas a Hiroshima y Nagasaki. Y este documental ruso dice que Roosevelt y Stalin tenían una buena relación, a pesar de que uno era capitalista, el otro era socialista. Y mire que salen en esta foto juntos, al lado de Churchill, que la primera fuente que leímos en esta clase fue el libro de Churchill sobre las guerras mundiales, y estos dos eran los líderes de los que ya se perfilaban como ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ya estaban prácticamente vencidos y los japoneses iban camino a ser vencidos. Los nazis fueron vencidos en mayo, los japoneses fueron vencidos en agosto. Entonces, al morir Roosevelt, llega Truman al poder en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo interpretan esto los soviéticos? Que las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran un aviso
de Truman a Stalin, queriéndole decir que el próximo podría ser usted. Y hablan del servicio de espionaje de Stalin, que es el que averigua el poder de esas bombas y los planes que podría tener Truman. Y por otro lado, también se escuchan de nuevo las voces de las víctimas, algo muy importante en una guerra en donde el 76% son civiles. Y es triste escuchar esas historias de gente que perdió toda la familia o gente que quedó marcada toda la vida por las heridas de estas bombas. Y se dice que murieron entre 170.000, 200.000 personas, eso es mucho. Y lo triste es que son puras personas civiles, eso es lo más triste de todo, porque bueno, hubo otros civiles que murieron por balas perdidas, normal, que es más pasable, porque la bala iba para un soldado enemigo y le pegó a un civil, le pegó a un niño, le pegó a un anciano, listo, ¿qué se va a hacer? Pero el problema es cuando es un ataque directo a la población civil. Eso les pongo un escenario contrafactual. Imagínense una guerra en su momento entre Colombia y Venezuela, uribismo contra chavismo, y que maten a 100.000 colombianos y que la mitad sean antiuribistas, o sea, uno morirse por culpa del uribismo, aparte de soportar los falsos positivos de ellos aquí. Entonces, imagínense la gente que se murió en Japón, que era contraria al imperio japonés, al régimen de Hirohito. Imagínense la rabia, si le da rabia a la gente que era defensora de la causa, mucho más a la gente opositora.